Estimados alumnos, bienvenidos a la cuarta sesión del curso de reclutamiento y selección del curso online de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Esta sesión lo que vamos a ver es ya la parte final del curso y del proceso propiamente de selección. Nos vamos a enfocar en lo que es el desarrollo de la oferta salarial al candidato finalista y después la última etapa del proceso, que es la incorporación o el proceso de inducción onboarding en la empresa. Una vez que nosotros tenemos identificado el candidato finalista, lo que tenemos que proceder a hacer es entregar una propuesta salarial. La misma debe tener o debe incluir algunos requerimientos importantes. Primero, debe ser por escrita y en un papel membretado con el nombre de la empresa. En la misma debemos indicar el nombre de la posición que se va a ocupar, el nombre del jefe inmediato, el salario bruto acordado, indicando el bruto mensual y los números de pagos al año. En la misma se deben incluir también algunos otros beneficios vinculados a la posición, como son el caso de un pago variable, si la posición lo tiene incluido como parte de su paquete, incluir cuál sería el bono al 100% de lograr los objetivos. También se deben incluir los principales beneficios que se otorgan al colaborador, como son el tema médico, el porcentaje de cobertura para titulares y dependientes, si es que existe algún beneficio de alimentación, qué porcentaje de cobertura hay, algún tipo de ayuda, auxilio en temas de estacionamiento o movilidad y cualquier otro beneficio que debemos mencionar importante que la persona debe tener conocimiento. Adicionalmente, lo que se debe poner o incluir es la fecha acordada de inicio de la persona en la empresa. Recordarles que dentro de una práctica común se debería manejar una sola fecha de corte y lo más recomendable es que la mayoría de personas ingresen el primer día de cada mes a fin de evitar reprocesos o posibles descuadres en temas de pago de planilla o pagos de algunos beneficios, como puede ser la gratificación de ley. Este documento debe estar firmado por un representante legal de la empresa y se le envía al candidato, quien deberá enviar una copia firmada en señal de aceptación. Para poder asegurarnos el salario a ofrecer a las posiciones, debemos entender un poco cómo funcionan los sueldos en las empresas. Lo que tenemos que entender es el nivel de responsabilidad de la posición, es decir, cuál es el grado salarial de la posición que estamos buscando, cuánto le pagan a este nivel salarial en el mercado, ya sea un mercado general o un mercado específico, dejar claro que la política salarial de la empresa contempla revisiones salariales en función al desempeño y en cuanto al tema de talento, también identificar si son posiciones críticas o no las que estamos identificando y de ser así, las mismas pueden tener un tratamiento diferenciado. ¿Cómo se define el sueldo? Primero que nada debemos entender cuáles son las curvas de pago, cuál es el salario básico, los otros pagos garantizados, los bonos por desempeño, que puede ser mensual para la fuerza de ventas, anual para las posiciones administrativas. Debemos también identificar si la empresa otorga el pago de utilidades o si estamos haciendo una búsqueda de una posición senior o de alto nivel, inclusive ver la posibilidad de pagar un incentivo a largo plazo. Lo que nosotros tenemos que identificar es en la curva de pago más utilizada, que es el fijo más el pago variable, en qué posición salarial nos vamos a identificar. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta la estrategia salarial se podrá definir unas estructuras de pago en el percentil 75, en la mediana del mercado o en el primer cuartil del mercado. Estos cuartiles o estas posiciones salariales nos van a indicar qué tan agresivo o no son estas estructuras de pago y es importante conocerlas para poder tener claridad a la hora de explicar al candidato a la entrega de la propuesta salarial, en caso haya alguna duda. Una vez que ya tenemos o ya hemos enviado la propuesta salarial, lo que queda es
realizar todos los trámites vinculados a la incorporación. Para cerrar el proceso, lo primero que tenemos que hacer es contactar a las otras personas que hayan quedado finalistas para comunicar formalmente el cierre del proceso. Dentro de lo posible sería tratar de entregar algún feedback o retroalimentación a los candidatos, explicando simplemente la razón por la cual no fueron elegidos, y posteriormente realizar todos los temas legales, como es el test o evaluación médica de preocupacional, y empezar todos los acuerdos para el primer día de trabajo. En cuanto a la evaluación médica preocupacional, debemos identificar cuál es el nivel. En cuanto a la evaluación médica preocupacional, debemos identificar cuál va a ser el protocolo que debemos seguir, porque los protocolos varían de acuerdo a edad y de acuerdo a sector. En algunos casos, algunos sectores como el de minería exigen mayor cantidad de pruebas. En otros casos, inclusive en algunos sectores, algunas empresas requieren algún tipo de evaluación adicional, como puede ser un test de drogas, otro más, que debemos ver la manera de coordinar con el colaborador para que dé su acuerdo o consentimiento para realizar dichas pruebas. El proceso de inducción. ¿Cuáles son las ventajas de contar con un proceso de inducción? Primero que nada es lograr la adaptación del nuevo miembro al equipo para que el periodo de transición, que normalmente suele ser de 2 a 3 meses, sea lo más rápido posible. ¿Para qué? Para que pueda rendir, generar valor y compartir sus conocimientos con la empresa. Y de cierta manera también para que de cierta manera vea validado todo lo que ¿Cuáles son las ventajas de contar con un proceso de inducción? Las ventajas de contar con un proceso de inducción es que nos va a facilitar el tiempo de adaptación del nuevo colaborador a la empresa. Va a hacer que la persona más rápidamente se sienta a gusto, conozca los procesos, entienda cómo manejar su día a día y genere valor en su posición lo antes posible. Y por otro lado también lo que va a hacer es que la persona valide todo lo positivo que identificó como empleadores y valide y confirme que la empresa satisface todas sus expectativas profesionales. Nos va a reducir el tiempo y los costos. ¿Por qué? Porque un empleado nuevo será menos eficiente durante el comienzo de la actividad. Si reducimos ese tiempo a un periodo de pocos días, la eficiencia será o se verá reflejada en logros de la posición. Ventajas de contar con un proceso. Otras ventajas de contar con un proceso de inducción es que nos va a reducir los costos de la puesta en marcha. Va a reducir el estrés y la ansiedad en el candidato, porque por más que sea una persona experta, no es fácil cambiar de empresa y siempre estamos sujetos a tener algún estrés o algún tipo de ansiedad de llegar a un lugar nuevo. Va a reducir la rotación del personal, porque normalmente las personas que no se adaptan a la empresa en los primeros 3 o 4 meses son las que suelen rotar más rápido, y nos va a ahorrar tiempo a los supervisores y a los compañeros, quienes no van a tener que dedicar mucho tiempo a ayudar en la incorporación de las personas. Para poder lograr un proceso de inducción, nosotros recomendamos mantener o manejar estas etapas. Primero, un comunicado interno de incorporación, mantener una comunicación directa con el colaborador. El primer día, tener definido todos los activos, los celulares, etcétera, que se le va a compartir, y tener el plan de desarrollo del programa de inducción, que puede ser una semana, un día o un mes, dependiendo de la cultura de la empresa. Hacer un seguimiento durante todo el proceso al colaborador y al final una entrevista de cierre de mejora. El comunicado interno tiene como objetivo preparar el plan de integración personalizado, involucrar al resto de colaboradores con la llegada de este nuevo colaborador. Se realiza inmediatamente, el colaborador envía su carta de aceptación. El personal responsable de mandar este comunicado
o de manejar este proceso es el jefe directo con el soporte de recursos humanos. El día de la incorporación, lo que tenemos que tener listo es validar todos los activos o todos los equipos que el colaborador necesita tener para desarrollar sus actividades normales. Vamos a tener que definir desde la llegada quién va a recibir al colaborador, quién va a apoyarlo en todos los trámites administrativos. Normalmente es el área de selección. Quién lo va a acompañar o quién lo va a guiar en las visitas a las oficinas o a las otras áreas y a presentarlo como colaboradores con los cuales este nuevo colaborador va a tener que relacionarse. Quién va a agendar las reuniones para ir conociendo en qué situación están todos los procesos de la empresa y en qué procesos va a verse involucrado. Va a tener que definirse cuáles son los objetivos o los proyectos en los cuales su cargo debe estar involucrado. Se van a poner o se va a dejar claro de repente cuáles son las normas políticas que rigen el día a día en la empresa y se coordinarán además reuniones con áreas de contacto. Un plan de inducción puede variar. Como les dije hace unos minutos, un plan de inducción puede ser una semana, 3 días, un mes, dependiendo. Pero lo que se recomienda en algunas empresas es que haya un seguimiento permanente por lo menos los 3 primeros meses en el cargo. ¿Quién va a hacer ese seguimiento? El área de recursos humanos con el jefe directo. Se debe asignar una persona que sea una especie de coach o mentor. Normalmente puede ser un asistente de la empresa, del área, quien conozca todos los contactos y quien facilite el día a día en caso la persona necesite tener algún cambio o realizar algún trámite. Las actividades que va a realizar durante este plan de inducción de los 3 meses estarán relacionadas con el entendimiento de la cultura de la empresa y entendimiento de las responsabilidades de su cargo. En algunos casos inclusive se vincula mucho conocer el plan comercial, salir a campo, visita o permanecer durante una campaña, etc. Para que la persona entienda el funcionamiento de la parte más importante del negocio, que suele ser la parte comercial. El seguimiento y el control del plan se debe realizar de manera permanente a través del jefe directo con el coach o el mentor. Normalmente se recomienda que sean reuniones semanales para ir viendo cómo va la persona, cuáles son sus dudas y qué cosas se puede reforzar que de repente haya quedado un vacío o le esté quedando alguna duda al candidato. Siempre el responsable del plan de inducción es el jefe directo con el apoyo de los asistentes y de recursos humanos. El cierre del plan de inducción es al terminar los 3 meses que hemos mencionado. En este momento lo que se hace es, se da una especie de cierre con el colaborador, se le pide una retroalimentación, se le hace una entrevista para entender qué tanto se encuentra adaptado al cargo y sobre todo también qué cosas consideraría que se podrían cambiar o mejorar. Porque un plan de inducción es perfectamente actualizable o perfectamente mejorable en el tiempo. Una vez que se cierra el plan de inducción, el colaborador es considerado un colaborador más de la empresa y ya se entiende, está empezando a brindar y dar resultados en el cargo al cual ha sido incorporado. Para ir terminando, para ir terminando, una de las cosas que siempre debemos tener claro en todos los procesos de gestión humano es cuáles son los indicadores claves que debemos tener o que debemos ir midiendo en el tiempo para ver si somos eficientes o no. En el caso del proceso de reclutamiento existen muchos, pero aquí les voy a compartir algunos de los que manejamos como los más importantes o los que deben ser medidos periódicamente. Primero que nada, el porcentaje de contrataciones externas. Es para entender e identificar del 100% de búsqueda cuáles han sido externas. Esto nos va a dar una claridad de qué tanto estamos apostando por nuestra propia banca o qué tanto estamos buscando el ingreso e incorporación de personas de otros sectores o de la competencia.
El rato de contrataciones netas nos va a permitir entender realmente cuántas contrataciones netas hemos tenido, es decir, cuántas incorporaciones menos los despidos o ceses, para ir viendo y irse haciendo seguimiento al control del headcount o la cantidad de trabajadores. Mencionar que en estos indicadores nosotros podemos manejar un solo número, pero lo importante a la hora de analizar los KPIs es ir viendo tendencia mes a mes, para ir viendo la evolución del mismo. Un número solo es una foto, pero la tendencia nos va a decir el camino que estamos siguiendo. Y después lo que se puede hacer es estos mismos indicadores hacer una especie de segundo corte o filtro por género, por edades o por algún ratio que nos sea importante identificar. El porcentaje de contratación de nuevas posiciones nos va a permitir a las organizaciones entender realmente cuántas posiciones nuevas hay entre la cantidad promedio de colaboradores. El ratio de contrataciones nuevas nos va a decir cuáles son contrataciones realmente de posiciones que no existían versus las que hemos ido reemplazando, para ver realmente qué tantas posiciones nuevas estamos incluyendo al headcount. El área de reclutamiento y selección tiene que tener siempre al inicio del proceso de búsqueda una aprobación de búsqueda alineada con el presupuesto de la empresa, y el poder mantener monitoreando estos indicadores nos va a permitir hacer un seguimiento claro a este presupuesto. El ratio de fuentes de reclutamiento nos va a permitir definir cuántas posiciones estamos contratando tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa. El ratio de recontratación nos va a decir si realmente los colaboradores que se van, qué porcentaje regresan a la empresa. En algunas empresas esto está prohibido, pero en algunos sectores, sobre todo cuando son posiciones o búsquedas muy masivas, es importante tener un control de las mismas. Existen otros tipos de indicadores en los cuales les estoy compartiendo la fórmula. El más importante es en tiempo de cobertura, le hace desde que inicia el proceso, cuántos días en promedio nos demoramos en cerrar esa búsqueda. Hay que ver desde qué momento nosotros empezamos a contar los días. En algunos casos es desde que se firme o se aprueba la búsqueda, otros desde que se cierra el perfil con el gerente o el jefe directo, ¿no? Otro indicador es cuántas contrataciones estamos cumpliendo con respecto al presupuesto de búsquedas del área, para entender claro si hemos cerrado o estamos cerrando de acuerdo al presupuesto aprobado en la empresa. También debemos medir la calificación de los nuevos contratados, donde evaluamos si las personas que han llegado en un periodo de tiempo tienen buen desempeño o no. Es para ver si la calidad de los colaboradores que estamos incluyendo está alineada con lo que se espera por parte de nuestros clientes. Adicionalmente tenemos otros indicadores como el porcentaje de contrataciones por fuente de reclutamiento, tasa de candidatos aptos en relación a los candidatos presentados, ¿no? Qué tanto reproceso tenemos en los procesos, porcentaje de costos de cada fuente de reclutamiento. No es lo mismo una búsqueda interna que externa, y externa podemos usar headhunters o consultoras, o porcentaje de puestos cubiertos internamente. Otros indicadores para considerar es la tasa de aceptación de ofertas, del 100% de propuestas, cuántas son rechazadas y cuántas no, para ver si nosotros estamos teniendo un problema en la búsqueda de candidatos o si se nos están cayendo las mismas en la parte final a la hora de hacer la oferta salarial. Rotación de nuevos contratados, nos interesa saber siempre cuánto es el tiempo de permanencia. Lo importante es que la persona pase los 3 meses. Cuando se superan estos 3 meses, entendemos que el candidato ya está adaptado y va a empezar a trabajar de manera normal en la empresa. Número de entrevistas por contrato o por ingreso es entender qué tan corto o qué tan largo está siendo nuestro proceso. Un proceso de incorporación en total no debería tener más de 5, 6, 7 entrevistas, ¿no? Tasa de respuestas de anuncios eso nos va a permitir entender qué tan fuerte está posicionada nuestra marca empleadora. Y el costo por contratación es entender cuáles son los gastos asociados
y tratar de entender dónde podemos ir generando eficiencias para reducir costos a futuro. Muchas gracias, esto ha sido todo. Espero que continúen. Estimados alumnos, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos, estimados alumnos, muchas gracias. Hasta aquí culmina ya el curso de reclutamiento y selección. Esperamos haber sido de mucha ayuda y haber compartido con ustedes los conocimientos necesarios. Espero volverlos a ver en otros cursos más adelante.